Buenos días a todos, saludándolos aquí desde Connecticut. La doctora en fisioterapia Claudia Herrera, aquí con un poquito de fallas técnicas del Wi-Fi y demás. Yo estudié en el Hospital ABC de la Ciudad de México, la carrera de fisioterapia, y después me vine a la Universidad de Quinnipiac a estudiar una maestría en fisioterapia ortopédica. Después hice un doctorado con Texas Tech University bueno, seguimos aquí durante 25 años trabajando en lo que es la clínica ortopédica, medicina del deporte y muchas otras cosas. He pasado por hospitales. Hoy les vengo a presentar cómo rehabilitarnos después del COVID, porque desgraciadamente, bueno, fue un año en el que todos tuvimos que aprender de todo a nivel personal y profesional. Entonces, vamos a ver si puedo compartir aquí pantalla. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues ahí están mis datos del website, de Instagram. Tengo una página donde les comparto artículos médicos. Y los objetivos de este curso para hoy es hablarles del impacto de todas las comorbilidades cardiovasculares que tenemos en pacientes COVID. ¿Qué quiere decir eso? Hay gentes que ya tenían diabetes, ya tenían hipertensión, ya tenían obesidad, ya tenían muchas otras condiciones y son los que más han sido afectados. Sin embargo, estamos viendo también gente joven y aparentemente sana con secuelas del COVID. Vamos a explicarles cuáles son los parámetros de ejercicio respiratorio para este tipo de pacientes. Y vamos a diferenciar las respuestas hemodinámicas normales y anormales al ejercicio. Asimismo, les vamos a explicar qué pruebas de resistencia hay y la progresión para esta población. Vamos a comparar también qué diferentes tipos de ejercicio vamos a tener. Ok, ¿qué es lo que ha pasado después de que la gente sale del hospital? Bueno, ahorita, aunque hay pocos artículos, nos vamos a basar más en casos anecdóticos, porque todavía no hay suficientemente tiempo después de que la gente salió para juntar casos y poder tomar conclusiones. Lo que sabemos o las conclusiones que vamos a tomar están basadas en información de lo que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, Acute Respiratory Distress Syndrome, es decir, toda la gente que sale de terapia intensiva, como estos pacientes, tienen secuelas en la resistencia, en la fuerza, etcétera, pero estos pacientes de COVID pues son un caso especial que nunca antes habíamos visto. Lo que sabemos en base a estos pacientes del síndrome de insuficiencia es que estos factores, el tiempo de ventiladores, los días que estuvieron en terapia intensiva, el nivel de sedación que tuvieron y el tipo de función al séptimo día de que los extubaron, son grandes indicadores para saber qué tanto se van a recuperar. Vemos que estos pacientes no solo se sienten cansados, fatigados, que tienen debilidad, sino que aparte pueden tener pérdida de la memoria y otros déficits cognitivos. Los primeros 2 meses es cuando vamos a ver la mayor recuperación. Entonces, si se fijan, estos pacientes, como tuvieron una falta de oxígeno, esta hipoxemia inducida, en todos los sistemas, pues también van a presentar hipoxemia al ejercicio, es decir, salen de la terapia del hospital y parece que ya están bien, que ya están fuera de peligro, pero son pacientes que nos llegan a la clínica diciendo, me pongo a cocinar y no me da la respiración, tengo que cuidar a mis hijos y no me da la respiración, tengo que ir a trabajar, tengo un trabajo de escritorio y no me da, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarles. Voy a pasar tantito para acá. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, los objetivos que vamos a tener para rehabilitarlos son mejorar su resistencia cardiovascular, como dijimos, si ya estuvieron tiempo en el hospital, pues van a presentar esta debilidad que se ve muy común en otros casos de pacientes que ya estuvieron en terapia intensiva por otras razones. Van a tener pérdida de la fuerza y pérdida de la independencia, porque si se dan cuenta, no sé cómo sea en Europa, pero aquí en Estados Unidos, y me imagino que en Sudamérica también, los han sacado antes de tiempo de los hospitales, no hay muchos centros de salud y se han habilitado escuelas, gimnasios y demás. Entonces, esos pacientes regresan a su casa no solo débiles, con una resistencia cardiovascular disminuida, sino que también pues tienen menos independencia para realizar sus actividades de la vida diaria e incorporarse al trabajo, creando más riesgo de que lleguen a tener fracturas, caídas y demás.
Vamos a ver qué es lo que pasa con esta resistencia cardiovascular. ¿Ok? Bueno, lo que sabemos es que el tiempo promedio que han estado en el hospital, por lo menos en Wuhan, era de 28 días, o sea, casi un mes. Aquí en Estados Unidos, casi 3 semanas. Y como les comentaba, tienen una disminución de esa resistencia cardiovascular, es decir, no aguantan mucho hacer cualquier actividad y esta disminución es de moderada a severa. Van a tener disneas, es decir, dificultad respiratoria, y eso se traduce en que la frecuencia respiratoria es más, está aumentada, es muy superficial, y todo esto nos predice de si los pacientes tuvieron o van a cursar una enfermedad severa, incluso a la muerte cuando ingresan al hospital. Entonces, por eso es importante monitorearlos no solo durante el hospital, sino también cuando salen. ¿Qué necesitamos hacer? Pues hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa. O sea, no basta con decir, ah, es que me canso mucho nada más de ir aquí al baño o de recoger, alzar mi cama, lo que sea. Vamos a tener métodos de evaluación y vamos a entender que estos pacientes en verdad necesitan descansos frecuentes en cada actividad que realicen, sobre todo las primeras 6 a 8 semanas. Vamos a tratar de que esto se vaya aumentando, esa duración, a que por lo menos de 30 a 60 minutos su condición cardiovascular, su condición aeróbica mejore. Los objetivos de estos pacientes los tenemos que tomar en cuenta, tienen que ser funcionales y de acuerdo a sus oficios y condición física previa. O sea, tenemos dos gentes en el espectro, tanto los pacientes que eran demasiado sedentarios, con poca condición, con otras enfermedades, y que bueno, por lo menos vamos a regresarlos a ese nivel de actividad, o también a pacientes que eran atletas, que eran jóvenes, que quizá tenían una muy buena salud y a ellos, bueno, hay que ayudarlos a monitorear bien, pero para que se vayan llevando leve esta recuperación con una buena, un buen monitoreo. Vamos a hablar un poco del oxígeno, ¿ok? Eh, la mayoría de los pacientes van a salir requiriendo oxígeno suplementario. Algunos quizá ya lo tenían. Entonces el objetivo va a ser, sobre todo en los que no lo usaban, que podamos deshacernos del uso suplementario del oxígeno, pero de una forma segura y monitoreada. O sea, no nada más decir, ahí estás en la casa, sácate el oxígeno, sino que vamos a checar con nuestros doctores y nosotros monitoreando adecuadamente cómo es que podemos ayudarles. Vamos a observar, todo el mundo me dice, oye, ya salió mi papá, mi hermano de la terapia, digo, sí, de terapia intensiva, y ya le compré su oxímetro. ¿Ahora qué hago? Bueno, no nada más estar checando la saturación de oxígeno, vamos a ver también más adelante la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y sus signos, sus síntomas también que nos muestran al hacer cada vez el ejercicio. Aquí hay una referencia que les doy del Practice Guidelines on Supplemental Oxygen, que no es específico para el COVID, pero que nos dan unos lineamientos de pues qué se puede esperar en cuanto a oxígeno suplementario se requiera por parte del paciente. Aquí hay un tipo de una copia que usamos en los hospitales, donde, bueno, vemos la orden del doctor que nos dice qué tipo de oxígeno va a usar por cánula nasal, a qué frecuencia van a estar los litros, ¿verdad? Que se van a usar y según el protocolo del doctor, la saturación a qué nivel debe de estar. Fuerza. Bueno, pues como me comentábamos, estos pacientes salen debilitados, no solo porque estuvieron mucho tiempo inmóviles, sino también por el virus. Y el virus atacó específicamente a la masa muscular, sobre todo las fibras aeróbicas, las que nos producen mucha resistencia, y hubo poca oxigenación en esta parte del músculo. Va a haber una reacción fisiológica también por este periodo largo en el que la gente estuvo en cama y la gente, normalmente ustedes se dan cuenta cuando alguien no tiene buena condición, le sube la frecuencia cardíaca y la respiratoria, así como su saturación de oxígeno disminuye. Vamos a hacer entonces una valoración de la fuerza manual muscular según sea apropiado. Esto en fisioterapia lo hacemos así, se mide la fuerza de 0 a 5. 0 es ninguna actividad o contracción del músculo. 1 es un poco de fuerza a favor de la gravedad. 3, digo 1, 2,
va a ser fuerza un poco más significativa a favor de la gravedad. 5 va a ser una fuerza normal, o sea, contra resistencia podemos aplicar gran fuerza, y 4 va a ser menos fuerza a favor de la gravedad. Entonces, alguien que te demuestra, por ejemplo, cuando haces una resistencia de bíceps y le pone resistencia contra gravedad poca, pues ese es un número 3. Un número 4 si le pones mucha mayor resistencia, y un 5 gran resistencia contra la gravedad. Entonces, más o menos, lo que le llamamos fuerza funcional es un 3 de 5, o sea, cualquier movimiento que hagamos de muñeca también, por ejemplo, es resistir un poco contra la gravedad, y si nos lo hacen sin ningún problema es un 3. Pero muchos de estos pacientes van a tener menos todavía, como un 2 o un 1. Vamos a usar también pruebas estándares de fuerza funcional, que vamos a mencionar más adelante. Y aquí les doy otra referencia de lo que es el International Committee on COVID Rehab, donde nos recuerdan que esta pérdida de no solo masa muscular, sino de peso, tiene que ser evaluada y debidamente atendida después del alta. No nada más despreocuparnos de que ya están fuera de peligro. Ahí estamos mejor, perdón. Entonces, vamos a ver, déjame ver para acá. Ok. La de atrás. ¿Qué otro problema tenemos? Estos pacientes van a tener problemas de independencia y de seguridad. No tenemos de nuevo las cifras exactas de cuántos pacientes ya están de regreso en casa, pero todavía sin poder valerse por sí mismos, que necesitan ayuda para muchas actividades, no solo en casa, sino para su trabajo, que los lleven, que tengan una silla de ruedas, que andadera, etcétera. Como mencionábamos, hay muchos centros que se adaptaron para atender a estos pacientes y, bueno, salieron antes de lo debido. Vamos a hacer unas pruebas de movilidad funcional, es decir, cuando los pacientes les ayudamos a levantarse de la cama, a caminar un poco, vamos a comparar si antes usaban un bastón, una andadera, si todavía necesitan la ayuda de alguien con contacto al codo más o menos, o necesitan supervisión nada más, o ayuda de una persona para que realmente puedan mantener su equilibrio. Entonces, para ser independientes y tener seguridad de no tener más caídas y demás, acuérdense que hay que tener movilidad, resistencia cardiovascular, como lo mencionábamos, tener buen equilibrio, tener fuerza y tener también un buen estado cognitivo. Entonces, todas estas áreas vamos a tratar de checar. No solo queremos que su terapeuta les enseñe a monitorear los signos vitales y sus síntomas para que puedan progresar sus ejercicios, sino que también los pacientes aprendan, y no solo los parientes, no los hagamos dependientes de que siempre alguien tiene que estar cuidando por ellos. O sea, pacientes que te dicen, mi esposo que cuente por mí, mi hijo que me diga que toca. No, uno se tiene que hacer más independiente para poder salir adelante en su rehabilitación. Y vamos a buscar, cuando sea necesario, colaboración de otros profesionales, como veremos más adelante, terapistas ocupacionales, respiratorios, etcétera. Ok. Estas son las pruebas de capacidad funcional que se usan mucho en hospitales y clínicas aquí. Es como un conjunto de pruebas que se llama SPPB, el Short Physical Performance Battery. ¿Para qué sirven? Porque nos ayudan a predecir la función de la persona que va a tener ya a largo plazo después de su enfermedad y la discapacidad que van a tener. Entonces, vamos a evaluar con estas pruebas qué equilibrio tienen, qué velocidad de la marcha, por ejemplo, y cuando se sientan y se paran, hay pruebas de 30 segundos, de 5 minutos, que nos ayudan a determinar qué nivel de independencia van a tener y de seguridad. Podemos hacer pruebas de distancia ambulatorio. Escribir, siempre es bueno escribir en una tabla qué progreso estamos haciendo. Les decía, lo ideal es que los pacientes 2 semanas después de que fueron dados de alta, no tienen fiebre, no tienen síntomas del COVID y salieron negativos, que los empecemos a dar una ventana de entre de 6 a 8 semanas de rehabilitación, no solo para estar en casa y a ver cómo te sientes, sino para que realmente regresen a ese nivel de asistencia, de resistencia y de función que tenían. Estas pruebas se realizan mucho, la 2-minute and 6-minute walk test, donde vamos a poner a los pacientes a caminar contra reloj durante 2 o 6 minutos. Esto se hace más o menos en
unos 30 metros que podemos designar en la casa o en la clínica en un pasillo y vamos a marcar qué distancia van a realizar estos pacientes durante ese tiempo para poder comparar cada semana qué mejoría tienen. Estas pruebas ya se realizaban antes para poder determinar la función de los pacientes, pero ahora después del COVID, lo que les vamos a pedir es que aparte, antes y después, vamos a checarles su frecuencia cardíaca, su presión arterial y su saturación, así como la presión arterial. Antes, durante cada minuto y después. La presión arterial no es tan importante cada minuto, sino al principio y al final de estas pruebas. Pero para que vayamos viendo todo en conjunto, qué síntomas nos están exhibiendo los pacientes y también qué pues, números nos están arrojando. O sea, si están caminando más con una mejor calidad de respiración y todo, y de resistencia cardiovascular. Tenemos también la prueba del STEP test, que es también utilizada para pacientes con enfermedades obstructivas, como el enfisema pulmonar. Y esa prueba se realiza, a ver si puedo compartir acá, stop sharing. Previous. Ok, me voy a quedar acá. Esa prueba se realiza, la vamos a repetir al final, parándose si el paciente necesita equilibrio, deteniéndose de un bastón o de un barandal o de una persona, y vamos a pedirle que levante las rodillas hasta la altura intermedia del otro muslo. Es decir, podemos marcar la distancia entre la cadera y la rodilla, poner un post-it, un sticker en la pared o algo así, decir, mira, más o menos a esta altura vas a levantar las rodillas como marchando. Y vamos a medir también el tiempo. Está la prueba también de Time Up and Go, que es donde se le pide al paciente de una silla, levántate, camina de aquí a 3 metros, ponemos otra silla y vamos a ver más o menos qué tiempo tardan. Para darles una idea, porque yo también antes decía, bueno, ¿para qué me sirven estas pruebas, no? O sea, si yo estoy viendo que mi tío se puede parar, que mi mamá más o menos puede hacer esto, pero queremos ver su evolución y qué tan funcionales, qué tanto progreso van a tener. Esta prueba, por ejemplo, de inicio de movimiento y equilibrio, el Time Up and Go, la gente más funcional lo hace en 10 segundos. Hay gente que tarda hasta 2 minutos. Y lo que nos dice la evidencia, en investigación han visto que la gente que pasa de más de 13.5 segundos van a tener más riesgo de caídas. Otra prueba que podemos hacer para evaluar función es la prueba de sentado a parado. Le pedimos al paciente que se levante 5 veces de una silla y vamos a ver más o menos cuánto tiempo tarda. Aquí pueden ver los números promedio de segundos que tarda la gente, por ejemplo, en los años 60, 70 años, entre 11 minutos, en los 70 casi 12, 13, y gente más cerca de los 80 o 90, casi 15, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de condición tenemos comparado contra estos grupos. El cambio significativo va a ser como entre 3.6 a 4.10. ¿Qué nos quiere decir eso? Que pues estamos viendo si este paciente tiene algunas otras condiciones médicas que hay que atender, pacientes, por ejemplo, con problemas neuromusculares, Parkinson's y demás, van a tener números más altos, y un número menor pues nos indica que hay menor riesgo de caída si la persona es más funcional. Todas estas pruebas las podemos realizar como les mencionaba, sin ningún equipo, nada más poniéndolos a marchar en una silla, que se paren, caminando en 30 metros, caminando de 2 a 6 minutos, pero también en la clínica privada, lo que estamos viendo, ya los pacientes de consulta externa, que ya llegan pues con una andadera, con un bastón, aunque sea con un pariente ayudándoles, vamos a también hacer estas pruebas checando otra vez sus vitales, su frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y saturación en una bicicleta, perdón, están las bicicletas de manos, la New Step es una recumbente, elípticas, etcétera. Ok. Ahora, ya les mencioné que vamos a ver qué signos vitales tienen y cómo van cambiando cuando se incorporan de la cama, cuando se levantan, cuando suben escaleras, cuando hacen algún ejercicio.
Pero aparte de cuantificar, vamos a tratar de ver la calidad de cómo están respirando y moviéndose. ¿Cómo es su patrón respiratorio? ¿Están respirando lento, profundo y con fluidez? ¿O es muy acortada su respiración? ¿Se pusieron pálidos, azules? ¿Les cuesta trabajo? ¿Están sudando? También vamos a ver el control postural y gasto energético. Recuerden que el diafragma, que es el músculo principal para respirar, es un músculo que también compite por lo que es el equilibrio, ¿verdad? Entonces está cerca del abdomen bajo, de lo que le llamamos el core, para tener buena fuerza en todo el cuerpo y equilibrio. Y entonces ese diafragma ahorita está compitiendo entre que trabajo para respirar o trabajo para mantener la postura. Y eso lo podemos ver con muchos pacientes, que les cuesta incluso trabajo estar sentados, muy recién salidos del hospital, o parados, pierden un poco el equilibrio. Entonces, por eso es importante incorporar estos ejercicios de respiración. Vamos a tratar de que tengan más tolerancia al ejercicio. Como les decía, aunque los pacientes te digan, es que yo antes hacía media hora de caminadora o lo que sea, bueno, hay que educarlos en que estas 6 a 8 semanas son indispensables, que se tengan paciencia a sí mismos, que aplaudan sus logros, que por eso lleven una tabla con sus mejorías, de qué distancia están recorriendo, de con qué síntomas, de cuántos descansos están tomando, a lo mejor ya no son demasiados, y bueno, que vayan viendo la evolución. Vamos a ver también qué habilidades tienen estas personas. Se pueden levantar solas de la cama, necesitan algún tipo de ayuda, bastón, ya lo mencionaba, o andadera, o que alguien les ayude, se apoyan en las escaleras o todavía tienen que subir a 2 piernas en conjunto en lugar de alternadamente. ¿Qué tipo de propulsión? A la gente le afecta mucho, mucho si van a usar andadera o bastón psicológicamente. Me dicen los pacientes, oh, es que no quiero verme discapacitado, no me quiero ver viejito, no quiero que me vean débil. Recuerden que es una etapa temporal, primeramente, para que ustedes se puedan rehabilitar y más vale prevenir que evitar pues más fracturas y otras lesiones. Vamos a ver qué accesibilidad van a tener en casa, si es que tienen buena luz, si no hay muchos tapetes, si las escaleras tienen buen apoyo, si no tienen escaleras, si viven solos, si tienen que ayudar a alguien, si alguien les puede ayudar. No los queremos hacer de nuevo dependientes, pero sí es bueno saber qué tipo de entorno van a tener. Y entonces recuerden este círculo, si la gente no tiene buena resistencia cardiovascular, es decir, se cansan muy fácilmente, pues se van a mover menos y van a tener más debilidad. Si también es gente que ya tenía poca fuerza o ahora la tiene, pues va a ser un gasto energético mucho mayor para poder moverse, ir a la cocina, etcétera, y poder ser más independiente. Muy bien. Entonces, vamos a ver estas formas cualitativas de evaluar la resistencia. Como les decíamos, aparte de ver qué signos vitales tienen y cómo van cambiando cuando se levantan, cuando caminan, cuando suben escaleras, etcétera, vamos a ver cómo es su patrón respiratorio, si les cuesta trabajo, si es muy agitado, si es muy superficial, si están pálidos, si ya para empezar les cuesta trabajo respirar antes de hacer cualquier actividad. Les contaba del control postural y el gasto energético. Obviamente el diafragma, que es el músculo principal, que está en el abdomen, abajo, en el core, pues está compitiendo ahorita por respirar o por hacer ejercicio. Y entonces obviamente son pacientes que incluso sentados o parados van al principio a tener dificultad de mantener el equilibrio y les tenemos que ayudar con algunos ejercicios de respiración diafragmática que coordinen las dos cosas, independientemente de que veremos más adelante si tienen problemas de movilidad o de estabilidad. Estos pacientes van a tener poca tolerancia al ejercicio, entonces van a necesitar descansos más frecuentes. Los ejercicios tipo HIIT, de High Intensity Interval Training, pues no son adecuados las primeras 6 a 8 semanas. Aquellos que hayan sido atletas y digan, es que yo ya quiero correr 3 millas, 5 kilómetros, lo que sea, tienen que tenerse paciencia a sí mismos y progresar esas 6 a 8 semanas debidamente. Vamos a ver qué habilidades tenían estas personas para moverse en cama, necesitan ayuda para caminar, para subir a escaleras, tenían bastón o no lo tenían, una andadera o no. Muchos pacientes tienen una relación psicológica con esto y hay que ayudarles a entender que esto es temporal. O sea, no importa que te vean con un bastón o con una andadera ahorita, si eso te va a hacer una persona más independiente
y te va a dar seguridad para que no te fractures y tengas otras lesiones. Vamos a ver qué accesibilidad tienen en casa, si tienen tapetes, si tienen escaleras, si hay buena luz, si hay lugares que estén resbalosos, si tienen apoyo de parientes también. Como les mencionaba, si bien queremos que sean independientes, pues sí es necesario que tengan un buen equipo en casa, que esté pendientes de si están haciendo bien los ejercicios, si no se están pasando de las rayas, si los están haciendo, si se están monitoreando bien. Y con este círculo les comentaba cómo se relacionan mucho la movilidad de nuestras articulaciones, la fuerza de nuestros músculos, del sistema musculoesquelético que ya está afectado, y la resistencia cardiovascular. Los pacientes que han estado tanto tiempo en cama, obviamente pues van a estar entumidos, rígidos, siento que quiero que me den un masajito, que me estiren, etcétera, y vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Esos pacientes que han perdido la fuerza, bueno, también no solo vamos a decirles, levántate y anda y vamos a medirte la saturación, vamos a ver que muchos de estos pacientes tuvieron más pérdida, a diferencia de otros pacientes que han estado en terapia intensiva, de la fuerza en los músculos distales, de antebrazos y piernas. O sea, muchos pacientes cuando salen del hospital es más bien los músculos de cadera, hombro, el core, el tronco, pero muchos de estos pacientes de COVID por alguna razón están teniendo más dificultad en los músculos distales. Y como les decía, pues un paciente que no tiene mucha fuerza va a tener un gasto energético mucho mayor, entonces va a tener menos resistencia cardiovascular, que ya de por sí está afectada, porque el virus atacó ahí a nivel alveolar, donde se hace el intercambio gaseoso entre el sistema respiratorio y el cardiovascular, y volvemos a esto, ¿no? Entonces tenemos que atender todas las causas. Vamos a ver cómo vamos a prescribir el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Bueno, muy fácil, desde empezar a caminar en casa, como les decía, podemos ponerlos a caminar 2 minutitos, que descansen 1 y repetir de unas 4 a 6 veces para que hagan, por ejemplo, un total y escribirlo. O sea, sirve mucho ver el progreso. En cualquier área de la vida, si uno tiene cuantificado el progreso, uno se anima y uno sabe si va bien o se regresa o qué modificaciones hacer. Y pueden ir aumentando más o menos 1 minuto de cada 3 a 5 días. Si los pacientes ya están caminando por lo menos unos 10 minutos, y recuerden, siempre vamos a medir antes, durante y después la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación y presión arterial. De nuevo, la presión arterial va a ser solo al principio y al final. Si no hay muchos cambios, podemos seguir. Si hay un aumento disparado de la frecuencia cardíaca, y ahorita les voy a dar parámetros más específicos, o de la respiración, o la saturación se bajó de más, pues tenemos que descansar, hacer ejercicios respiratorios. Si tienen oxígeno suplementario, bueno, conectarlos a que le subamos un poquito el porcentaje según nos lo haya indicado el doctor. Si no tienen oxígeno suplementario y vemos que continuamente en estos días que se toman de 20 a 30 minutos de ejercicio no les da, tenemos que contactar al doctor para que les dé una mejor prescripción del oxígeno suplementario. Y más adelante, pues vamos a verlos cómo funcionan subiendo escaleras, en bicicleta, en una caminadora. En terapia cardiovascular se mide todo en lo que se llaman METs. Más o menos para darles una idea, un MET es lo que estaríamos usando de gasto cardiovascular para caminar, nada más pararnos y caminar. Quizá escaleras, bicicleta y una caminadora serían 2 o 3, algo un poco más elevado, pero vamos a empezar desde lo más fácil. ¿Cuánto queremos que estos pacientes empiecen a hacer diario? Pues como dijimos, unos periodos cortos con muchos reposos, nada de intervalos de intensidad alta. Hacerlo, ya lo mencionamos, las primeras 6 a 8 semanas después de que ya estuvieron dados de alta con un COVID negativo, no fiebre, no nada. Y vamos a ver en una escala modificada de Borg, se llama Modified Borg Scale de Disnea, que estén siempre en menos del 3. Esta es una escala, se las voy a poner aquí adelante, para que vean más o menos. Me gusta, hay otra escala que es la visual análoga o Visual Analog Scale, que va del 0 al 10, pero esta me gusta porque tiene colores y caritas, y bueno, y el paciente te dice, le preguntamos antes, durante y después del ejercicio, ahorita, ¿cómo te sientes? Y aquí ven, vamos a tratar de mantenerlos en lo azul y en lo verde, es decir, entre el 0 y el 4.
que nos digan, no tengo dificultad al respirar, o muy poquita, o moderada, pero no queremos que pasen del 4, nada de eso, ¿ok? Entonces, vamos a regresarnos acá. ¿Qué frecuencia para el ejercicio aeróbico? Bueno, según su habilidad y entorno. Pero recuerden, si la Academia de Medicina del Deporte, de American College of Sports Medicine, nos recomienda para un paciente sano ejercitarnos de 30 a 60 minutos por semana. No sé por qué puse segundos, es minutos, perdón, hay un typo. Hola. Perdón, que pensé que era Adriana otra vez. Vamos a tratar que estos pacientes post-COVID que sea de 4 a 6 semanas. Entonces, de 4 a 6 veces por semana, de a poquito. Y recuerden, vamos a empezar de 10 minutos a 20 o a 30. Y recordar al paciente que estas expectativas, pues son diferentes. Ya lo mencionábamos, si estaban con muy poca condición, pues vamos a tratar de que lleguen por lo menos a la condición física que tenían antes. Y si eran atletas, también que tengan paciencia. Vamos a hablar ahora de la fuerza. Entonces, en lugar de nada más ponerles pesas o ligas, yo prefiero el uso de ligas para todos los pacientes que están en casa, porque puedes hacer resistencia al ir y al venir de cada movimiento. Vamos a usar movimientos más funcionales, por ejemplo, de sentado a parado, como sentadillas, unas 5 a 10 veces. Ejercicios de empujar y jalar. Quizá algún carrito que tengamos o contra la pared o alguna pelota. Ejercicios de desplantes o lunges en inglés, sentadillas que nos van a ayudar también a ser más funcionales, fondos de tríceps apoyados en un mueble, vamos a hacer puentes levantando la cadera, los bridges famosos para glúteos, ejercicios de core, de abdomen, planchas o planks modificados y ejercicios en 4 puntos, agatas. Entonces, de a poquito vamos a tratar de ponerlo en posiciones que usamos más en la vida diaria para moverlos en casa, para salir de una cama, para meternos a una regadera, para subir y bajar escaleras. Los pacientes, como mencionábamos, van a tener mucha debilidad del tronco y de músculos pequeños, entonces vamos a atender también esos músculos y vamos a añadir peso y resistencia según ellos toleren. Por ejemplo, si agarramos una pesa de 2 libras, 3, 4 kilos más o menos, y les decimos que empiecen a hacer bíceps un poquito, bueno, vamos a ver más o menos si alcanzan a hacer 10 repeticiones. Si con eso fue demasiado, bueno, vamos a bajarle. Si con eso creen que fue muy fácil, le podemos subir un poquito. Pero ahorita no queremos hacer mucho peso, queremos hacer mayor repeticiones, mayor número de repeticiones para aumentar la condición aeróbica de ese músculo que se perdió. Ahí les decía, empezar con 10 más o menos y aumentar de a poquito. Y vamos a hacer estos ejercicios de fuerza de 2 a 4 semanas. Obviamente depende de qué edad tiene nuestro paciente, cuánto tiempo estuvieron hospitalizados, sobre todo cuánto tiempo estuvieron en terapia intensiva o con ventilación mecánica, y si ya tenían debilidad generalizada por algún otro motivo. Vamos a tener especial atención en pacientes que tuvieron otras comorbilidades cardiovasculares, por ejemplo, los que tuvieron falla cardíaca, pues hay que checar más la presión arterial, qué tanto se está haciendo regular y modificando con el ejercicio, porque ellos ya tienen un gasto cardíaco menor. Los pacientes de enfermedad coronaria, coronary heart disease, ya tienen menos perfusión de por sí de oxígeno al corazón y entonces a lo mejor van a tener que necesitar un nivel de saturación mayor. Los pacientes con hipertensión pulmonar, también vamos a cuidar sus signos vitales porque necesitan una saturación más alta. De por sí ya tienen este problema del intercambio respiratorio. Las enfermedades con problemas obstructivas, vamos a tener que ayudarles a que tengan una tos más productiva, enseñarles estos ejercicios de respiración diafragmática, de expectoración, ayudados de técnicas de vibración y percusión en las costillas y en el tórax para que puedan drenar mejor y obviamente, bueno, tapándose para no contagiar a otras personas y usando otras posturas, sobre todo, por ejemplo, sentado,
recargado hacia adelante con una almohada para que drenen mejor esos pulmones, o de lado, acostados de lado sobre unas almohadas entre las costillas para que drenen mejor los pulmones en las áreas más bajas. Los pacientes con enfermedades restrictivas van a necesitar también oxígeno suplementario. Tenemos pacientes con fibrosis quística, con la columna medio chuequita, las escoliosis o las gifosis, los problemas neuromusculares, como la miastenia gravis, el Guillain-Barré, que son autoinmunes, y distrofias musculares, o pacientes que han tenido lesiones medulares. Entonces, como ven, esos pacientes ya tenían una dificultad respiratoria y vamos a tener que también ver a nivel de su esqueleto y de su resistencia vascular cómo ayudarles. Ya lo mencionamos, entonces va a ser importante que antes de decirles, a ver, párate, vamos a caminar, tío o abuelito, vamos a monitorearles todo esto. Si se fijan, el caminar causa baja de saturación en oxígeno, es decir, se nos acaba el oxígeno rápido más que con cualquier otra forma de ejercicio. Entonces, a lo mejor pueden empezar con una liga, jalando enfrente al pecho, estirando, etcétera, y hacen unas 10 repeticiones, les checan su saturación, su frecuencia, etcétera, y ya ven si se pueden parar. Caminan 10 minutos y lo mismo y así. La frecuencia cardíaca, ustedes lo ven, en la gente que no tiene buena condición física, pues se les va a subir mucho la frecuencia cardíaca y estos pacientes, de nuevo, hayan sido sedentarios o muy activos, van a tener un disparo hacia arriba de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver qué tanto es recomendable. Muchos de estos pacientes, aunque no tenían un problema en el corazón, bueno, a lo mejor ahora por el COVID, si esta infección les afectó, pues a lo mejor van a tener que mantener una frecuencia cardíaca menor. Ahora, lo que vamos a tener en cuenta a la hora del ejercicio es mantener una frecuencia cardíaca máxima en mente para estos pacientes. Esta es una fórmula, la más usada, la más certera, de Carbonen. Ahí les dejé el link para poder calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima de una persona según su edad. Entonces, nosotros queremos mantenerlos durante estas 6 a 8 semanas para que sean entre un 40 y 59%, no más. Obviamente, si ustedes se meten al internet, recomiendan mantener la frecuencia cardíaca del 60 para arriba, si lo que queremos es quemar grasa, mejorar el desempeño en algún deporte, etcétera. Pero ahorita no es esa nuestra situación, nada más queremos que la persona se sienta bien haciendo sus actividades diarias y de trabajo. Entonces, mantenerlos, acuérdense, a un 40 o 59% de la frecuencia cardíaca máxima, y ahí en este link hay una calculadora fácil para que cualquiera ponga su edad, pueden poner su sexo, obviamente, y qué frecuencia cardíaca de reposo tienen, y les calcula automáticamente ese porcentaje. La presión arterial, por favor, yo he escuchado que todo el mundo tiene un oxímetro en casa, pero también vean cómo pueden checar su presión arterial. La falta de condición y reposo puede ocasionar intolerancia ortostática. ¿Qué es esto? Bueno, que si estos pacientes estuvieron tanto tiempo acostados, a la hora que los sentamos o paramos, se les baja mucho la presión y ni siquiera han hecho ejercicio. Entonces, pues no quiere decir que hay que tenerlos acostados todo el tiempo, sino que hay que hacer esas progresiones de a poquito, ayudarles de nuevo con ejercicios de respiración, que se sienten despacio, que estén ahí unos 5 minutitos, volverlos a monitorear con los signos vitales y después avanzar. Si la presión baja por el problema del ejercicio, bueno, entonces vamos a tener que ver cómo checamos el oxígeno de nuevo, si es suplementario, si es nada más condición física que hay que mejorar reposando y con ejercicios respiratorios. Y vamos a iniciar de nuevo el ejercicio. Ahorita les doy los parámetros de cuándo suspender y cuándo seguir. Y vamos a checar, como les decía, no solo con números, cómo están nuestras frecuencias, presión arterial y demás, y saturación, sino cualitativamente. El paciente se está cansando fácil con estos 10 minutos que caminó o con estas 5 escaleras. Queremos que mantengan, como ya los mencionaba, su dificultad o disnea de respirar, su dificultad de respirar aquí en lo azul o en lo verde, por abajo del 4. Aquí les tengo lo que se llama la prueba de caminata de 6 minutos, el 6-minute walk test,
Como pueden ver, aquí tenemos la columna con cifras estándar para mujeres y para hombres. Más o menos aquí una persona de 65 a 79 años, ustedes pueden ver en la segunda línea, pues está cubriendo entre unos 450 a 580 metros y un hombre entre 500 y 650, más o menos, para que les dé una idea. Entonces, como les decía, ustedes van a estar cerca del paciente y van a ver en estos 30 metros, son 30 ida, 30 de regreso, ponen una silla acá, pueden hacerlo en un pasillo, si se tienen que apoyar tantito y recargar, ¿cuánto caminan? Pueden reposar los pacientes si te dicen, ya llegué hasta como la mitad, pero tengo que descansar, está bien. Checamos otra vez sus vitales, esperamos a que se recuperen y volvemos a avanzar. No se trata de que lo hagan seguido y que se maten haciéndolo, sino de ver qué distancia están haciendo en ese tiempo, como ya lo mencionábamos, para ver qué función tienen y qué mejoría, qué progreso tienen en todo este sistema cardiovascular. Entrenamiento respiratorio. Bueno, pues como les mencionaba, estos músculos inspiratorios, no solo tenemos el diafragma, sino entre las costillas, los inspiratorios que nos meten aire y los expiratorios que nos ayudan a sacarlo. Bueno, como estuvieron tanto tiempo conectados a esos ventiladores, pues están compensando con muchos músculos del cuello, respiran y tienen súper tenso el trapecio, los escalenos, ahorita vamos a ver. Hay pacientes que tenían enfermedades restrictivas y ya de por sí, pues llevan años de que están trabajando más con músculos del tronco superior y del cuello para expandir sus pulmones. Vamos a ayudarles de nuevo a que se relajen y a trabajar con otros. Les vamos a enseñar la respiración de labios fruncidos, que nos ayuda a relajar la frecuencia cardíaca y mejorar esa perfusión de oxígeno. Lo básico es aprender esa respiración diafragmática, donde podemos poner una mano en el abdomen, otra en el tronco, y vamos a pedirles que inflen el estómago como un globito, respirando hondo por la nariz. Traten de de poner la lengua abajo del paladar. Van a respirar siempre de 2 a 4 de inhalación y exhalación. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a inspirar 2 segundos más o menos de ida, inflando el abdomen, y sacamos en 4 segundos. Despacio y pausado, en 4 segundos. Ese ejercicio lo pueden hacer de 3 a 5 veces al día. Siempre les va a ayudar a relajar la frecuencia cardíaca y la ansiedad. Ejercicios de respiración coordinada para conservar la energía. Por ejemplo, antes nosotros caminábamos, subíamos y demás sin pensar en respirar. Nuestros pulmones estaban en automático ayudándonos. Ahora tenemos que coordinar eso. Entonces, si estás en una caminadora, en una bicicleta, incluso subiendo escaleras, ahora te voy a pedir que revises que estás utilizando tu respiración de fondo, la diafragmática desde el abdomen, como los cantantes también, y que, por ejemplo, si das 2 pasos, lo saques en 4. Si estás subiendo escaleras, metes en 1 y sacas en 2. Si estás haciendo un ejercicio con una liga, vas a hacer respirar hondo primero y con el esfuerzo lo sacas más lento. Entonces tienen que coordinar con cada actividad que les cueste trabajo la respiración. Vamos a hacer ejercicio de respiración en bloques, que es, por ejemplo, aguantar el aire otra vez desde el fondo del abdomen y lo voy a aguantar ahí un segundo sin expirar. Luego voy a subir, inspirar más, una segunda vez y luego una tercera vez y luego saco. Sería así por lo menos, por ejemplo, respiro hondo, después y saco. Ahorita les pongo en pantalla, los repasamos. Todo esto nos va a ayudar la expansión pulmonar y evitar que haya más atelectasias. ¿Qué es eso? Que los alvéolos que son la parte terminal y más importante de los pulmones donde se intercambia oxígeno, que no se ponchen, que estén abiertos, intercambiando oxígeno hacia nuestra circulación. Vamos a mantener un diagrama de progreso, como les decía, para que los pacientes vean que realmente están mejorando. Y obviamente si hay alguna dificultad, puedes checar con nuestro doctor. Si es que no tenían oxígeno, a lo mejor lo necesitan. Y si tienen algún otro problema viral o médico, pues que los cheque nuestro doctor. Pero con este monitoreo será suficiente para que vayan mejorando. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Pues como les decía, que
vamos a tomar en cuenta al paciente. A lo mejor yo como hija, como terapeuta, quiero que, no sé, que haga 30 minutos diarios de ejercicio, pero a lo mejor él te dice, yo lo que quiero es poder ir a el buzón que está aquí a 50 metros de la entrada de mi casa sin cansarme, o quiero cocinar la cena, que es como 30, 40 minutos de estar parado en mi cocina sin cansarme. Entonces hay que tomarlos en cuenta también. ¿Qué tipo de apoyo tienen? A lo mejor ahorita usan bastón y quieren no usarlo. Hemodinámicos, pues vamos a tratar de, por ejemplo, si este paciente nos dice el doctor, necesitan una saturación que esté por arriba del 88% con 2 litros de oxígeno durante 15 minutos para movilidad en casa y no lo tienen, bueno, no, esa va a ser nuestra meta. Como les decía al principio, vamos a tratar de que estas personas sean más independientes y aprendan a monitorearse. En la secundaria en la que fui, en la Ciudad de México, me gustaba mucho el lema que decía, el saber nos libera. Y lo sigo creyendo en todos los aspectos. Mientras más aprendemos de cómo manejar todo, emociones, nuestro cuerpo, cómo sanarnos y demás, más podemos progresar. No podemos dejárselo todo ni a los doctores ni a los parientes. Ya casi terminamos acá. Vamos a cuantificar estos logros y metas viendo que realmente tengan un programa de casa, viendo, ok, hiciste tus ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, caminaste hoy, vamos a ayudarles al principio. Y para eso también hay muchos terapeutas que estamos trabajando a distancia si necesitan ayuda en telehealth. Vamos a ver qué técnicas de conservación de energía pueden usar. A lo mejor hay de estos aparatitos para alcanzar cosas en el piso, para poner solo zapatos, para levantar cosas, etcétera. A lo mejor al principio tienen que hacer actividades sentado para tener menos gasto energético, ¿verdad? Cocinar sentado y pararse un ratito, o una sillita en el baño, etcétera. Tener más descansos como lo platicamos. Y ya lo habíamos dicho, si necesitamos de otros profesionales que nos ayuden con adaptaciones en casa para que sea más seguro y fácil el retorno al trabajo y a nuestras actividades, o un terapista de lenguaje. Acuérdense que estas personas tuvieron, muchos de ellos, válvulas de traqueostomía y quizá tengan problemas para hablar, para comer, para tragar, problemas cognitivos para expresarse, de entendimiento, quizá necesitamos de ellos. Nutriólogos, si estos pacientes tienen que tener más masa muscular y subir su peso, pues vamos a ver que tengan una buena ingesta de proteínas y calóricas, sobre todo de acuerdo a la salud que ellos tengan. Terapia respiratoria. También hay muchos pacientes que cuando eran sanos ya estaban con apnea del sueño y tenían su maquinita y demás. Entonces vamos a ver qué apoyo nos van a dar los terapistas respiratorios si es que necesitan algún ajuste. Y como lo mencionábamos, bueno, todos estamos pasando por esto y como pariente o paciente, pues hay problemas de ansiedad y depresión que tenemos que ver que se puedan regular con un profesional. ¿Cuál va a ser nuestro plan? Pues ya lo dijimos, tener metas funcionales, que mejore el sistema aeróbico, que tengan mejor flexibilidad, sobre todo de cuello, de pectorales, que tengan fuerza en esos músculos que determinamos que necesitan tener más control, por ejemplo, en brazos para actividades de cocina, de peinado, de vestido, en piernas, los músculos distales también para tener mayor equilibrio, que tengan una buena mecánica respiratoria, ¿verdad? O sea, que no estén respirando así súper agitados con el cuello, sino con los músculos profundos y coordinando con cada actividad que realicen. Los ejercicios respiratorios que mencionamos, ahí están el diafragmático primeramente. Si tienen un espirómetro, trabajenlo diario también para que puedan mejorar su condición respiratoria. Y los otros ejercicios de labios fruncidos, técnicas de expectoración, etcétera. Ya lo mencionamos, que su objetivo sea que trabajen aeróbicamente, empiecen en 10 minutos y de a poquito le van subiendo hasta 30, por lo menos esas 6 semanas. Y recuerden que vamos a mantener en mente la frecuencia cardíaca máxima para que nos mantengamos ese tiempo entre un 40 a 59%, que es lo prudente. Ahí está el link para que lo calculen según su edad y su frecuencia cardíaca de reposo. Mencionamos también, hagan también ejercicios de flexibilidad y movilidad para los músculos pectorales de cuello, los de tórax, los rotadores, los que elevan brazo, elevar brazo nos ayudan a inspirar, los músculos de cadera, de la ingle, de rodilla y de pantorrilla
pueden estar muy acortados, entonces no solo vamos a ayudarles a que se estiren para que puedan caminar más fácil, sino que también a hacer más ejercicios de movilidad funcional. Fortalecer, ya lo dijimos, no solo el diafragma en coordinación con el tronco, sino que coordinen todo esto con sus ejercicios en pacientes que quieran calcular se llama repetición máxima, que lo trabajen del 45 al 70%. Aquí hay una ecuación para, sobre todo la gente más del lado atleta, que digan, bueno, yo ya pasé 6 semanas y ya vi que mis signos y síntomas están bien. Bueno, traten de mantenerse entre el 45 y 70%. Pero algo más fácil, como les mencionaba, es hacer esa prueba de 0 a 5. Si pueden empujar cualquier músculo contra resistencia, mejorarlo un poquito. Si no pueden contra resistencia, ese es el objetivo, que lleguen a un 3 por lo menos. Finalmente, ¿cuándo hay que suspender el ejercicio? Bueno, recuerden que vamos a tomar la presión arterial antes y después. Si la sistólica pasa de 220, o sea, el numerito de arriba, o la diastólica de 110, vamos a bajar, descansar, hacer ejercicios respiratorios un par de minutos y retomar el ejercicio para ver si se normaliza. Pero si no se normaliza, como les decía, bueno, vamos a checar si necesitan oxígeno, checar con el doctor, si no tienen arritmias, otras cosas. Si pasa la presión sistólica de 180 o la diastólica de 120, pues si es una emergencia y como les decía, hay que checar bien con el doctor. Si pasa de 160 la sistólica o la diastólica de 100, vamos a evitar no aún poner ejercicios de resistencia de ligas y de pesas. Solo vamos a empezar leve con los respiratorios y con el sistema aeróbico. La saturación, de nuevo, todos tienen, bueno, parece que todos en casa tienen un oxímetro, vamos a mantenerla arriba del 90%. Y si hay una disminución con cualquiera de los ejercicios de más del 3%, entonces, de nuevo, vamos a suspender. Vamos a tratar que durante el ejercicio se mantengan en la escala de Borg por arriba de 4. También veamos si no tienen síntomas de angina, ¿verdad? Que me arde el pecho, siento como una opresión, una molestia, dolor en la quijada, me duele el brazo, palpitaciones, calambres, etcétera. Todo esto hay que verlo en conjunto, que el paciente esté respondiendo bien al ejercicio. También signos de poca perfusión serían ataxia, que es como que caminan como borrachitos, medio se confunden, les duele la cabeza, la sienten ligera, la respiración está corta. Y también hay pacientes, por ejemplo, que llegan a tener la frecuencia cardíaca que no se eleva. O sea, lo normal es cuando empezamos a hacer ejercicio que se eleve un poco la frecuencia cardíaca. Pero si no sucede así, pues chequen también si no están en beta bloqueadores, que son medicamentos que se usan mucho para problemas cardiovasculares y demás. No vamos a iniciar si las pulsaciones por minuto son menores de 60 o mayores de 100, ¿verdad? Si es que tienen síntomas. Pero si no tienen síntomas, ¿verdad? De los que mencionamos anteriormente, pues que esté a menos de 120 pulsaciones por minuto para el ejercicio, ¿ok? Si los pacientes tienen síntomas neurológicos, es decir, siento de repente como que débil, como que me voy a marear, como que tengo hormigueo, tengo problemas del equilibrio, acuérdense que es un poco normal también a nivel sistema nervioso haber tenido un poco de cambios, pero obviamente que no nos afecten los ejercicios que estamos haciendo. Entonces vamos a retomar, a checar que pasó y puede seguir el ejercicio, pero si persiste, bueno, vamos a ver que no tengan un evento vascular o algo así y checar con el doctor. Aquí están las referencias. Les dejo mis datos. Voy próximamente en YouTube. Tengo un canal donde comparto ejercicios de todo tipo y explico biomecánica de cuello, hombro, columna, etcétera, de cualquier parte del cuerpo. Y voy a poner ahí próximamente esta semana los ejercicios respiratorios y de coordinación para post-COVID patients, para los pacientes después de COVID. Ahí está mi blog donde comparto artículos médicos de lesiones ortopédicas y deportistas, más bien mi opinión de técnicas nuevas que hay y todo eso, y en Instagram ahí me encuentran. Y me voy a pasar con Adriana a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ahí estamos?
Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Adriana está teniendo un problema. A ver si ahorita entra. Claudia, muchas gracias. Muchas ¿Ya gracias estás ahí? por esta hermosa ponencia. Okay. De verdad que muchos de nosotros no sabemos todo lo que sucede con los pacientes que tienen el COVID y todo lo que se necesita para volver a funcionar correctamente. Pues te queremos agradecer muchísimo el día de hoy. Vamos a tener tu ponencia, tanto ya está las dos partes en Facebook Live y después muy pronto también la vamos a tener en YouTube. Pues muchísimas gracias, Claudia. Te deseamos mucho éxito en todo lo que haces y que sigas ayudando a tanta gente con todo lo que estás haciendo. Gracias por permitirte estar en el Congreso Global de Empodérate Tú Puedes y pues solamente decir gracias por esta tremenda presentación que nos has hecho con tanto detalle, con tanto trabajo que hiciste personalmente para que pudieras llegar aquí. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Claudia. ¿Quieres decir algo más para terminar? No, nada más como les mencionaba, yo sé que muchos pacientes ahorita están en casa y no pueden salir y obviamente hay personas que hacemos terapia a domicilio por videocámara. Tengo con muchos compañeros en México que lo hacen, en España, en Inglaterra, pero también entiendo que hay gente que no puede accesar eso y está con sus parientes ahí en casa y mucha gente que me dicen, tengo el oxímetro y ¿qué hago? Entonces ahí les di los parámetros para que puedan más o menos monitorear todo, también presión arterial, respiración, ejercicios y demás. Y ténganse paciencia, aprendan todos los días un poco más y si se dedican de 10 a 20 minutos de sus ejercicios respiratorios, de flexibilidad, de pecho, de cuello y de control de tronco, van a salir adelante y si Dios quiere, en 6 a 8 semanas van a volver a hacer los de antes. Pues gracias entonces y te invitamos nuevamente a que puedas seguir colaborando con nosotros, co-creando con nosotros. Claudia, eres muy bienvenida siempre a nuestro programa y a nuestros diversos métodos donde distribuimos toda la programación en Empodérate Tú Puedes. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre de todas las personas y de todos los miembros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho a ti, Adriana. Gracias por el apoyo técnico también.